días. Nos continúen diciendo, damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y podemos sentir y podemos ver el mover de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. ¿Qué les quiero decir? Que estos días han sido difíciles, después de todo lo que la señora nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando. Pero también quiero decirles, hermanos, que nos toca fortalecernos. Amén. Toca a todos darnos ánimo y seguir adelante, porque este es un comienzo, es un nuevo principio, es algo que el Señor está haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por eso debemos dar gracias a Dios, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, es agradable, y es algo que siempre nos va a llevar a una bendición segura. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre los ciclos de la vida. La vida está compuesta por ciclos, ¿verdad? Todos sabemos que esta es una verdad absoluta, que la vida está compuesta por ciclos. Esto nos lo enseñaron en la escuela, en el colegio, cuando estábamos pequeños. Nos dijeron que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nos estaban diciendo que nos quiere enseñar que cada ser humano tiene un ciclo de nacer, un ciclo de crecer, un ciclo de reproducirse y un ciclo de morir, ¿verdad? Ahora, esto es natural en la vida de las personas. Pero otro ejemplo que podemos ver de los ciclos de la vida, hermanos, es el calendario. Está formado por ciclos en días, semanas, meses y años, ¿verdad? El día se divide en ¿qué? En horas, minutos y segundos. O sea, todo tiene un principio y un final. Así es en nuestra vida. Todo tiene un comienzo y un final. Somos parte de una vida que está compuesta por ciclos. Vemos que otro ciclo que nos muestra la vida es la naturaleza. Llega el invierno y dura cierto tiempo y luego se va para darle paso al verano, ¿verdad? Igualmente el verano cumple con el ciclo y cede el paso al otoño. Y de igual manera el otoño hasta llegar la primavera, y así continúa nuevamente el ciclo cada año el ciclo de la vida. Pero la palabra de Dios no es ajena, la palabra de Dios es la que nos ha enseñado, la que nos muestra, la que nos deja claramente y nos confirma que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio, todo tiene su hora en la palabra de Dios. Dios tiene todo en sus manos y toda nuestra vida, los ciclos, los tiempos, las horas, los minutos, los segundos, todos están en la mano de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 8, encontramos lo que la palabra nos quiere enseñar, que todo tiene su tiempo. Dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La palabra de Dios nos habla que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar en la vida del Señor. Entonces, los ciclos comienzan y terminan, pero nosotros necesitamos acostumbrarnos a aprender a vivir de ellos. Y sobre todo, nosotros debemos de aprender a vivir de cada uno de los ciclos que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer los cambios necesarios y seguir adelante. Cada ciclo que estamos viviendo nosotros es una oportunidad para crecer, para aprender y para aplicar esas enseñanzas a nuestra vida para continuar en el siguiente nivel, en el siguiente ciclo. Sin embargo, algunas veces, hermanos, la tristeza nos invade y nos dificulta dejar atrás lo que hemos vivido y experimentado, ya sea una relación, un trabajo, una empresa,
alguien que se ha ido prematuramente, o dejar atrás o abandonar un lugar donde hemos compartido momentos inolvidables, donde hemos sentido la presencia, el amor de Dios, el amor de nuestros hermanos. La tristeza a veces nos invade y es difícil, es dificultad, pero tengamos en cuenta, hermanos, tengamos bien presente que el tiempo puede borrar la tristeza, ¿verdad? Pero muy difícil va a borrar el recuerdo de nuestros corazones. El tiempo sana la tristeza porque cambiamos de lugar, de trabajo y añoramos y pensamos, pero el tiempo va cambiando la tristeza, pero los recuerdos siempre van a estar en nuestros corazones, hermanos. Y los ciclos terminan y surgen nuevos ciclos y la vida continúa. De eso yo quiero hablar el día de hoy, porque hermanos, nosotros estamos terminando un ciclo que por la misericordia y gracia del Señor nos ha permitido vivir. Es un ciclo en que debemos de admirar y apreciar y estar agradecidos con Dios con lo que nos ha dado, con lo que hemos aprendido y con el tiempo que nos ha permitido compartir y estar en la presencia de Él y en compañía de nuestros hermanos. Pero debemos de tener en cuenta, hermanos, que cada ciclo que termina deja una enseñanza en nuestra vida. Ha dejado una enseñanza en nuestra vida. El Señor en su palabra nos dice que Él dirige nuestros pasos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra del Señor: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? No entenderemos. La nueva versión viviente dice de esta manera: el Señor dirige nuestros pasos, entonces ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No tenemos que tratar de entender. Tenemos que cumplir y seguir adelante con la voluntad de Dios. No podemos sacar conclusiones ni decir si hubiéramos hecho esto, aquello, para allá, para acá. No, el tiempo, el ciclo se cumplió y debemos, hermanos, de seguir adelante sin mirar, sin que la tristeza nos invada y nos permita seguir adelante. Hermanos, cuando comienza un nuevo ciclo en la vida de cada uno de nosotros, es un camino nuevo que nosotros no hemos caminado. Es un nuevo camino, es algo que no hemos recorrido antes y que necesitamos entender de antemano que solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos, solamente el Espíritu de Dios puede seguir, guiarnos para que nosotros sigamos adelante. No es tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu elegancia, ni tu inteligencia, ni lo que piensas tú que tienes, sino solamente es el Espíritu de Dios quien puede guiarnos a llegar al lugar que el Señor tiene dispuesto para cada uno. Solamente el Espíritu de Dios nos puede dar la fortaleza para seguir adelante y dejar la tristeza y seguir con el recuerdo, pero un recuerdo que enriquezca nuestra vida. Un recuerdo de las cosas buenas, de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor permitió que yo viviera. Entonces, todos necesitamos de antemano entender, hermanos, que el Espíritu de Dios es lo único que nos puede guiar para llegar al sitio en que el Señor nos tiene que llegar. Recordémonos que Dios le dijo a Moisés que necesitaba de la guía divina. El Señor le dijo a Moisés: vas a necesitar de la guía divina. Y usted y yo necesitamos hoy esa guía divina. Necesitamos esa guía divina en nuestro nuevo ciclo que iremos a comenzar en nuestra vida. De antemano yo quiero, hermanos, invitarlos a que veamos esta conclusión de este ciclo con alegría, con gozo, con agradecimiento. Y que desde ya estemos orando y pedirle al Señor que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe al siguiente paso. Muchos de aquí no sabemos cuál va a ser nuestro siguiente paso, ¿verdad? En el caso de nosotros no sabemos cuál es nuestro siguiente paso, pero estamos confiando en el Señor. Estamos orando a Dios y dándole gracias a Dios, porque lo que puso en nuestras manos un día, hoy se lo devolvemos porque Él nos lo pidió. No estamos arraigados a que, Señor, estas son mis ovejas y yo las quiero. No, el Señor nos demandó un tiempo. Tratamos de hacerlo
lo mejor que pudimos con excelencia para Él. No somos perfectos, pero llegó el tiempo del ciclo de nosotros cuando el Señor nos va a llevar a otro nivel, a cada uno de nosotros. Pero yo quiero que entendamos y que quede en nuestro corazón que necesitamos la guía divina. No te guíes por las cosas que dicen, no te guíes por los comentarios, no te guíes por las noticias, no, guíate por el Espíritu Santo, por la guía divina, que es la que nos tiene que llevar. Y repito, tanto ustedes como nosotros necesitamos esa guía divina en este nuevo ciclo de vida. Entonces, Dios obra en cada uno de nosotros de una manera diferente, ¿verdad? En cada persona, en cada familia, de una manera diferente. Pero obra de una manera sobrenatural. Recordemos que a Pedro lo llamó de pescador de peces a pescador de ¿qué? De hombres, ¿verdad? A Saulo de Tarso, de perseguidor de Jesús, lo llamó ¿qué? A predicador de la palabra de Jesús, lo llamó apóstol, a predicador, a misionero. Y en cada uno de nosotros, Él debe realizar los cambios necesarios ¿para qué? Para poder cumplir con sus propósitos. Él está ya trabajando en este ciclo que culminamos. Él ha trabajado, Él ha querido colocar sus manos poderosas para formarnos, para que cuando estemos listos, llevarnos al ciclo, al lugar donde Él nos tiene. Todos sabemos que la palabra del Señor nos habla de un llamado, ¿verdad? Y todos tenemos un llamado. La palabra no dice eso. Todos tenemos una promesa hecha por Dios. Porque tú y yo no nacimos por accidente. Tú y yo no venimos a este mundo porque un accidente, no. Tú y yo nacimos porque el Señor tiene un plan y un propósito en nuestra vida. Tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero también la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que ese llamado o esa promesa se cumplirá en el tiempo de Dios. Puede pasar mucho tiempo o a veces un tiempo corto, pero es en el Dios que se va a cumplir la promesa de Dios. Es en el Dios que ese llamado va a venir a nuestra mano, a nuestras vidas. Y lo más importante de tener en cuenta es que no podemos, hermanos, ni adelantarnos ni atrasarnos a ese llamado. No podemos adelantarnos, salir corriendo a buscar el llamado desesperadamente, a ver dónde está, quién tiene, quién me lo va a dar. No. Ni tampoco podemos esperar cruzados de brazos hasta que el llamado llegue. Son dos cosas que nosotros no podemos hacer. Son dos cosas que debemos nosotros de cuidar, hermanos. No salir corriendo a buscar, a mirar dónde está, a ver a quién le va a entregar, a quién yo le puedo. No. Ni tampoco sentarnos de brazos y decir, bueno, Señor, aquí estoy cuando quiera. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir trabajando en la obra del Señor. Necesitamos continuar con la mirada puesta no tanto en el llamado, sino en el Señor que nos ha hecho el llamado. Ahí donde debemos de entrar nosotros con nuestra mirada. No en el que nos llamó, no en el llamado, perdón, sino en el que nos hizo el llamado. Sin olvidar, escúcheme bien, sin olvidar que el primer ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros es el amor por las almas. Ese es el primer ministerio que tú y yo tenemos, el amor por las almas. Antes de predicar, antes de enseñar, antes de hacer cantidad de cosas que nosotros pretendemos hacer por nuestra voluntad y por nuestros dones y nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, nuestro primer llamado, nuestro primer mandamiento es sentir el amor por las almas. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú has sentido amor por las almas? ¿Sientes amor por las almas? ¿Sientes ese peso en tu corazón cuando ves una persona andando por este mundo sin conocer a Dios? Entonces, hermanos, no podemos pretender que el Señor nos haga llamado y que nos dé llamado y que nos dé ministerio y que nos dé lo que tiene para darnos, si ni siquiera no tenemos ese amor en nuestras almas, por esas almas que están perdiendo. ¿Cuántas almas están partiendo cada minuto al infierno?
y nosotros cruzados de brazos esperando el llamado, esperando donde el Señor nos va a mandar o mirando para dónde vamos a coger y cómo lo vamos a hacer. Entonces, no importa cuál sea el llamado que tú pienses, no importa cuál sea el llamado que esté en tu corazón, necesitamos estar trabajando desde ya, no esperar a trabajar cuando suceda el llamado. Muchos van así, no, es que el Señor me llamó a ser pastor, entonces voy a tomar este tiempo de receso, voy a descansar, No, no es tiempo de descansar, es tiempo de seguir trabajando, es tiempo de seguir adelante. No esperemos a llegar al lugar de trabajo para empezar a trabajar. Nosotros tenemos que desde ya estar trabajando. Por ejemplo, en el caso personal, nuestro llamado se cumplió después de muchos, pero muchos años. ¿Muchos años de qué? De preparación. Muchos años de sentarnos a escuchar la palabra. Muchos años de morir a nuestro yo. Muchos años de dejar nuestro orgullo. Muchos años de dejar las cosas que el Señor nos había permitido disfrutar, dejarlas ahí y seguir adelante. Todo fue un proceso. El primer paso que todos damos es que conocer al Señor. Y nosotros conocimos al Señor, nos restauró el matrimonio, nos restauró como personas y comenzamos a servirle a Él en su obra según la voluntad de Él, porque entendimos que lo que nos había dado por gracia teníamos que devolverlo. Y con el pasar de los años, con el mover del Espíritu y con lo que veíamos y la necesidad que sentimos en nuestro corazón que nuestro llamado era pastoral, pero con el deseo de servir a los hispanos acá en los Estados Unidos. Hermano, estoy hablando de hace más de 30 años. ¿Y saben qué pasó? ¿Y cuánto tiempo pasó antes de cumplirse? Muchos años, muchos ciclos, muchas necesidades, muchas obligaciones, muchos deseos de servir al Señor. Pero entendimos que era el tiempo de Dios y no nuestro tiempo. Por lo que seguimos adelante trabajando, como mujeres, como maestros desde niños, como maestros como medical, en nuestro matrimonio, seguimos trabajando, sabíamos y teníamos en nuestro corazón, nuestra mente, el llamado, pero no nos sentamos a esperar el llamado. Seguimos trabajando en la obra del Señor, en lo que Él nos colocaba, donde nos llevaba. Fuimos, hermanos, ujieres. En otro idioma, ujieres es el servidor, el que está en la puerta. Nosotros hicimos turnos en una iglesia grande, en el parqueadero, en pleno verano, y entramos a servicio sudando porque era un sol tremendo, y ahí servimos. Servimos como maestros de niños, de escuela dominical, servimos en el ministerio de matrimonio, donde el Señor nos llamó primeramente como restaurarnos. No nos sentamos a esperar para trabajar. No nos sentamos, hermanos, para empezar a trabajar. Pasaron los años y de pronto salimos por los Estados Unidos, llegamos acá y pensamos, llegó nuestro tiempo. Pero no fue así. Estábamos en el lugar que supuestamente nosotros pensábamos que era el llegado. Pero el Señor nos trajo aquí y nos sentó a escuchar su palabra, nos colocó a trabajar en la iglesia de voluntarios por 5 años. Y seguía en nuestro corazón el llamado de pastores. Pero el Señor nos sentó 5 años a escuchar palabra, a someternos a la autoridad, a entender que Dios tenía su tiempo y su espacio y su lugar para con nosotros. 5 años sentados en la iglesia sirviendo. Nunca renegamos. Nunca le dijimos, Señor, pero ¿qué pasa? Aquí estamos hace rato esperando. Sabíamos que tenemos que continuar adelante. Pero nunca pensamos, como no somos pastores, entonces vamos a esperar para hacer el trabajo que el Señor nos llamó. Y cuando veíamos el llamado cerca, cuando ya estábamos pensando, estábamos preparados, ¿sabe qué pasó? El Señor nos cambió de lugar. Nos sacó de los Estados Unidos y nos llevó a Costa Rica.
¿A qué nos llevó a Costa Rica? ¿Sabe qué? A prepararnos teológicamente y espiritualmente. No solamente decir yo vengo a un seminario de una universidad internacional que está en Costa Rica, no. Ese proceso por la universidad iba acompañado de la sensibilidad, de la humildad. Porque comenzamos a convivir con personas que no tenían ni siquiera zapatos para ir a la iglesia. Comenzamos a convivir con personas que cuando nos invitaban a su casa eran pisos de tierra, y cuando nos sentamos a su mesa a compartir el pan que ellos han comprado con el trabajo de la semana, las cucarachas salían dentro de las canastas de pan. A eso nos llevó a Costa Rica, a estudiar, a prepararnos en lo espiritual y en lo material, a prepararnos. Y allí estuvimos nosotros, hermanos, estudiando en el seminario. Se nos presentó la oportunidad de pastorear en la iglesia. Aunque no era el lugar, ni sentíamos que era el llamado, estábamos ¿qué? Dispuestos a tomar el arado y seguir adelante. Con esto quiero decir, hermanos, fueron varios ciclos que atravesamos, pero cada uno de ellos aprendimos. De cada ciclo aprendimos y vimos errores, vimos defectos, vimos virtudes, y aprendimos que los errores que veíamos no eran para criticar ni para señalar, sino los errores que veíamos era para que nosotros nos cogiéramos. ¿Para qué? Para no nosotros volverlos a cometer. No era para hoy en día señalar con el dedo y decir es que este pastor hacía, este más, no. Esos errores que se nos permitió ver fue para nosotros prepararnos y aprendimos, hermanos, que esos errores no podíamos cometerlos nosotros en nuestra vida. Fueron varios ciclos, pero de cada ciclo aprendimos. Y hoy vemos que cada ciclo fue necesario en nuestra vida y nuestro ministerio. Nosotros hemos dicho, el paso por Costa Rica para nosotros fue un crecimiento, fue una preparación, fue algo que necesitamos, fue algo que el Señor nos llevó a pulirnos, a quitarnos nuestro orgullo, nuestro ego, a quitar nuestra prepotencia, a quitar nuestro yo soy, a quitar nuestro yo vengo de Estados Unidos, yo vengo de una familia, a quitarnos todo eso. Ahí el Señor nos llevó a depender solamente de Él y a entendernos todos los días solamente con Él. Son ciclos que duelen, son etapas que duelen, pero son etapas necesarias en nuestra vida. Son etapas que el Señor coloca, ¿para qué? Para que nosotros vayamos perfeccionándonos. Esto lo digo, hermanos, porque hay otros que aparte de esperar, hay otros que se adelantan a cerrar los ciclos. Hay otros que quieren cerrar los ciclos pensando que si lo hacen, pensando que el tiempo está en sus manos, pensando que si se adelantan el Señor va a llegar más rápido con su llamado. Y no es así. La Biblia habla de que el apóstol Pablo quería ir a predicar la palabra a un sitio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? No vaya. El apóstol Pablo decía, yo, Pablo, voy a ir a llevar la palabra, el mensaje, voy a ir a hacer las cosas que el Señor está diciendo que yo haga, porque yo sé, yo puedo, y el Espíritu Santo le dijo, no vaya. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se sometió, ¿verdad? Porque él entendía que no era plan de él, era plan de Dios. Y tenía que someterse, hermano, a la voluntad de Dios. No podía adelantarse a hacer lo que él pensaba, no podía adelantarse a llevar un mensaje donde el Señor no lo había mandado, sino que él tenía que esperar la voluntad de Dios. Entonces, muchos se apresuran a cerrar ciclos, pensando que si el tiempo está en sus manos, vamos a tener el llamado, vamos a comenzar a trabajar como yo quiero y como yo he pensado. Y cada ciclo que nosotros vivimos es necesario atravesarlo. Es como cuando tú comienzas a leer la Biblia y estás en el capítulo 1 y de pronto pasas al capítulo 6 y no lees ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Cuando llega al 6 no entiendes ni qué es lo que has leído.
ni entiendes, ni puedes ver lo que el Señor quiere hablarnos, porque por el afán de acabar ese libro. Pero si tú vas al capítulo 1 y lo lees y lo entiendes y coges para ti lo que el Señor te enseñó y desechas lo que tienes malo y continúas en el capítulo 2, vas a llevar el hilo que el Señor quiere que llevemos y vamos a entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y vamos a sujetarnos a su palabra. Cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a entender perfectamente lo que Dios hizo y está haciendo y va a ser en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es necesario no adelantarnos. Es necesario, hermanos, no correr a querer hacer lo que yo pienso que Dios me mandó a hacer. En Mateo 16, 13, 19, dice la palabra del Señor: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 7 dice: entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Yo tengo una pregunta. Después de leer esto, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Dejó de trabajar en la obra del Señor? ¿O miraron a los otros compañeros como poca cosa? Porque el Señor le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia y a ti te voy a llevar del reino. ¿Qué hizo Pedro? ¿Dejó de trabajar esperando que la llave de la iglesia llegara a sus manos? ¿O esperando que la llave del reino llegara a sus manos? ¿O Pedro salió corriendo a buscarlo? No. Pedro continuó su labor como un discípulo, como un aprendiz. Pedro continuó su labor como un discípulo, como un aprendiz. Continuó aprendiendo, continuó sirviendo, continuó compartiendo el mensaje a lo que fuimos llamados tú y yo. Hermanos, a eso yo quiero llegar. Que podemos sentir el llamado, podemos creer el llamado, podemos estar seguros y contraseguros que es el llamado, pero antes de que llegue el llamado a tu vida tienes que tú sentir amor por las almas, seguir trabajando, seguir preparándote, seguir sirviendo al Señor, seguir caminando en su palabra. No creas que porque fuiste a una iglesia 10 años ya está listo para servir, para ser el reino santo en manos. Hermanos, entre más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos. Entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que no lo conocemos. Cuando más nos sentimos débiles, es cuando más fuertes somos, no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, Pedro, después de esa promesa que el Señor se la dio con su propia boca, que le dijo: tú eres Pedro y sobre ti colocaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. Yo me imagino qué haríamos nosotros si el Señor nos aparece y le dijera con nombre propio: a ti, sobre ti voy a construir una iglesia y a ti te van las llaves. Me imagino que nos sentaremos: Señor, aquí espero, ojalá que sea una iglesia que tenga un lobby grande, unas ventanas, unos ventanales, que tenga aire. No, Pedro siguió, recibió el llamado, recibió la palabra, recibió lo que era, pero Pedro continuó adelante. Pedro se sentaba con el Señor a escuchar sus enseñanzas. Pedro compartía con sus hermanos con la misma humildad que estaba antes de su llamado. Continuó aprendiendo, continuó sirviendo y continuó compartiendo el mensaje de la salvación al que fuimos llamados a compartir tú y yo. Ahora,
En Juan 21 encontramos al Señor Jesús preguntándole a Pedro si lo amas. El día de la reunión coloqué ese ejemplo, pero ahora lo vamos a ver de otra manera. Juan 21, 15 y 18 dice así la palabra del Señor. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Señor a Pedro? Le dijo: apacienta mis corderos. Una respuesta que Pedro no se imagina que ya, ¿verdad? Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Yo pienso que Pedro ahí estaba todavía como, no sabía ni para dónde coger, ¿verdad? Versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se encendió, Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le preguntó a Pedro 3 veces lo mismo? ¿Y por qué creen que el Señor le refirió lo mismo las 3 veces a Pedro? ¿Han pensado alguna vez eso? ¿Por qué creen que el Señor le iba a preguntar 3 veces? ¿Y por qué crees que las 3 veces después el Señor le refirió lo mismo a Pedro? ¿Saben por qué lo creo yo? Porque el Señor estaba dando a entender que si verdaderamente lo amaba a Él, que si realmente Pedro amaba a Él, la mejor manera de demostrárselo era que preocupándose por sus ovejas, guiando sus ovejas, enseñando sus ovejas, cuidando sus ovejas y compartiendo el mensaje de la salvación. Tengamos en cuenta, hermanos, que Jesús le estaba hablando ¿a quién? A unos de sus discípulos. Jesús no le estaba hablando a un pastor. Jesús le estaba hablando a uno de sus discípulos. Y eso es necesario que nosotros entendamos y que tengamos en cuenta que si nuestro primer llamado es pastorear, es cuidar, apacentar las ovejas del Señor. No necesitamos esperar a recibir el llamado para empezar a trabajar. No necesitamos esperar a que nos ordenen como pastores para empezar a trabajar y cuidar del rebaño. El Señor le estaba hablando a Pedro, a un discípulo, como tú y yo. Le estaba hablando a un discípulo como tú y yo. No le estaba hablando a un pastor, le estaba hablando a un discípulo. Entonces, no necesitamos, hermanos, tener un título. No necesitamos tener un llamado para engrandecer nuestro corazón. Necesitamos tener la misericordia, la humildad de seguir trabajando. No necesitamos esperar que nos ordenen como pastores, porque el púlpito no es aquí. El púlpito está en la calle, el púlpito está en necesidad, el púlpito está en los perdidos, en los que están viviendo en esclavitud. Ahí está el púlpito. Hermanos, con mi esposa estamos orando para que el Señor nos guíe en nuestro nuevo ciclo que tiene. Que Él nos muestre nuestro siguiente paso a donde debemos ir. Que Él nos revele a dónde nos quiere llevar a servir. Pero quiero decirle algo, no hemos parado. Mientras que esperamos respuesta del Señor, hermanos, estamos ya discipulando un matrimonio nuevo. El Señor puso un matrimonio en nuestras manos. Y lo estamos haciendo. Y estamos felices, gozosos, al ver que hay necesidad en el pueblo de la palabra de Dios. Es un matrimonio que está pasando situaciones, pero que necesitan la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, no, ¿sabe qué? Espérense a ver si de pronto se uno llama a una iglesia o no. La necesidad está ahí, el llamado está ahí, y yo soy un siervo del Señor al cual tengo que obedecer a donde me ponga. Amén. Tú y yo somos herramientas en la mano del Señor, ¿o no? Amén. ¿Y qué hacen las herramientas en la mano del Señor?
Trabajar. ¿Qué tal yo necesito una herramienta y la herramienta colgada esperando? No, es que yo quiero dar trabajo a este. No, tiene que ir a donde el Señor esté. Entonces, estamos, hermanos, gozosos de ver que el Señor está haciendo la obra aún en este tiempo que estamos finalizando este ciclo. Hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros con nombre propio, así como le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Hoy el Señor te pregunta a ti con nombre propio. Te está preguntando, ¿me amas? Y nos está dando la directriz de cómo podemos demostrar que verdaderamente le amamos a Él. Nos está diciendo claramente, si me amas, apacenta mis ovejas. Si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas, enseña a mis ovejas. Yo pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Si con nombre propio me pregunta a mí, Oscar, ¿me amas? Yo podría decirle, sí, Señor, te amo, y estoy pastoreando, y estoy sirviendo, y estoy guiando las ovejas. Porque es que el amor no solamente es de palabra, el amor tiene que ser con hechos. ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Estamos haciendo la obra del Señor? ¿O estamos esperando, no? Como el Señor dijo, yo voy a ser profeta, voy a esperar que sea profeta para empezar a trabajar en la profecía y enseñar al pueblo. Cada ciclo o cada capítulo de nuestra vida es como el entrenamiento, ¿para qué? Para pasar al siguiente nivel, al siguiente ciclo. Y este entrenamiento es necesario ¿para qué? Para producir un determinado carácter en nosotros. ¿Saben cuál carácter? El carácter de Cristo. Este entrenamiento que el Señor nos tiene, nos ha llevado, es para que en ti, en mí, se forme, se funda el carácter de Cristo en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es necesario, es fundamental que nos examinemos interiormente. Tú, examínate interiormente. Que examinemos nuestro corazón y reflexionemos si en este ciclo que estamos por concluir hemos podido desarrollar disciplinas espirituales que nos ayuden a aumentar y crecer nuestra relación con Dios. Que este ciclo en que pasamos, que vivimos, no haya sido un tiempo perdido, sino que haya sido un tiempo en el cual el Señor nos dio las herramientas, nos dio el tiempo, nos colocó el sentir en nosotros para comenzar a crear, a desarrollar disciplinas espirituales que nos iban a ayudar a aumentar nuestra fe, a crecer en Él y a permanecer parados sobre la roca. Que este ciclo en el que estamos acabando, casi por terminar, nos lleve, hermanos, verdaderamente a pensar si hemos sido transformados por Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. Yo pregunto, ¿este ciclo ha transformado tu vida? ¿Este ciclo ha transformado tu vida? ¿Puedes decir tú que ahora eres una nueva criatura? ¿O puedes pensar que sigues siendo una criatura de 3, 4 años atrás, 5 años atrás? Hermanos, examinémonos si en este ciclo hemos desarrollado disciplinas espirituales, las cuales son una parte fundamental. Es que lo que hemos hablado en estas enseñanzas, en este ciclo, lo que el Señor ha traído a su iglesia, la palabra que ha traído, hermanos, es fundamental para la vida cristiana. La Biblia nos brinda valiosas enseñanzas sobre cómo cultivar una relación más profunda con Dios a través de ¿qué? De disciplinas espirituales. Y hoy nos podemos parar nosotros firmes aquí a decir ante ustedes
como testigos que lo que se ha enseñado aquí ha sido la palabra de Dios. A lo que hemos querido llevar a la iglesia es a crear disciplinas espirituales, a que maduren en su espiritualidad, a que mantengan una relación con Dios, a que crezcan en la fe. Entonces, examinémonos. Si en este ciclo hemos desarrollado disciplinas espirituales, si en este ciclo yo he podido soltar de mi vida la pereza, he podido soltar el orgullo, he podido soltar la envidia, he podido soltar todo lo que me tenía frenado y estoy siendo nueva criatura y estoy listo para continuar el ciclo que el Señor trae en mis manos. Como iglesia nosotros hemos enfatizado, hermanos, hemos insistido a que necesitamos crecer espiritualmente y siempre enseñamos la necesidad de acercarnos al Señor. Nunca vamos a estar tan cerca del Señor como lo necesitamos. Siempre necesitamos estar cada día más cerca, más cerca, más cerca de Él. Deseo enumerar algunas disciplinas para que usted mismo, ahí donde está, piense si verdaderamente las has estado practicando en tu vida o no. Si verdaderamente en este ciclo que estamos por terminar, la hemos cogido como disciplina en nuestra vida. Primero, la oración constante. Hermano, la Biblia nos insta a orar sin cesar. La Biblia nos dice, oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos lleva a que necesitamos orar. Y esto significa, hermanos, mantener una vida de oración, una comunicación constante con Dios, al despertarnos, al dormir, durante todo el día. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta con Dios y nos permite compartir nuestras preocupaciones, el agradecimiento, las peticiones. La disciplina de la oración fortalece nuestra relación con Dios. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Segunda disciplina, el estudio de las Escrituras. El estudio de las Escrituras, hermanos, el estudio de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Es el alimento diario para nuestro espíritu. Así como tú te levantas y desayunas cada mañana y almuerzas cada mañana y cenas cada noche, eso es la palabra de Dios para nuestro espíritu. Segunda Timoteo 3:17. Se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cómo pretendemos nosotros ir ahora al llamado del Señor si no hemos estado en contacto con la Escritura? Si no hemos estudiado la Escritura, si no estamos preparados perfectamente, como dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No para la obra que tú vas a inventar, ni para qué vas a hacer, porque estamos caminando en las obras que el Señor ya dejó. No necesitamos inventar ni nada, necesitamos seguir sus pasos. Otra disciplina, el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que la Biblia menciona. Jesús enseñó sobre el ayuno en Mateo 6:18. Y hermanos, esta práctica nos ayuda a ejercitar la autodisciplina y acercarnos a Dios en momentos y búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque en el ayuno debilitamos nuestra carne, pero fortalecemos nuestro espíritu. Fortalecemos nuestro espíritu. ¿Cada cuánto estás o has practicado el ayuno? Como iglesia, eso que estoy hablando lo hemos nosotros enfatizado y lo hemos enseñado y los hemos invitado a que caminemos todos en esa disciplina. Otra disciplina es la del servicio y la humildad. La Biblia enfatiza el servicio y la humildad
como disciplinas espirituales. En Marcos 10:45, Jesús dice que vino a servir y no a ser servido. Hermanos, y si Jesús era Dios, si Jesús es Dios y vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para sentarnos a que nos sirvan? Acuérdense que la palabra de Dios nos invita, hermanos, a servir, a servir. El hombre que no sirve, no sirve. Si tú no sirves, no sirves para nada. Tengamos presente ese versículo de Marcos 10:45. Jesús dijo que venía a servir y no a ser servido. Y yo digo, si Jesús era Dios, si Jesús es Dios y vino a servirte a ti, vino a servirme a mí, vino a servirle a la necesidad, ¿quiénes somos nosotros para no seguir sus huellas, sus pasos, para no servir? Y en Filipenses 2, versículos 3 y 4, se nos insta a considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Muchas veces creemos que porque tenemos un grado de colegio o de college o de universidad, somos más del vecino que está al lado, que no tuvo oportunidad de estudiar. Y la Biblia nos insta a considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. Hermanos, ahí está la humildad. Aquí tenemos en la iglesia muchos ejemplos de humildad. Muchos ejemplos de humildad. Personas preparadas, personas que son exitosas en las cosas que hacen y que están ahí sentaditos cumpliendo la obra y el trabajo que el Señor ha hecho. No han querido levantarse, es que yo hago, es que yo sé, no. Ahí calladitos van y sirven con excelencia. Hermanos, eso es humildad. Otra disciplina es la comunión y adoración. Hermanos, yo quiero que apunten, que escriban, porque si no lo han hecho, es necesario que comiencen a hacerlo, porque no pueden terminar este ciclo sin tener en su récord, en su vida, estas disciplinas. Comunión y adoración. Hermanos, la comunión entre nosotros, entre los creyentes, y la adoración en comunidad son disciplinas espirituales importantes. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25 nos exhorta ¿a qué? A no dejar de congregarnos, como tienen por costumbre algunos. La comunión. No podemos dejar de congregarnos. Necesitamos seguir congregándonos, buscando de Dios, estar sintiendo el amor de Dios, el fuego del Espíritu Santo que en la comunidad. Cuando yo voy a una iglesia, hermanos, el Señor me está mostrando su amor a través de mis hermanos. Cada palabra que me dicen, cada abrazo que me dan, cada cosa que pasa en la iglesia es el amor de Dios sobre mi vida, que me está enseñando que la comunión es importante entre hermanos. Hablemos de la oración. La oración nos permite centrarnos en Dios y experimentar su presencia de manera colectiva. Cuando aquí estamos adorando a Dios, estamos sintiendo, estamos percibiendo su presencia colectiva entre nosotros. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza, su poder, su dependencia de Él. Yo no entiendo por qué hay gente que está en la adoración, en la alabanza, ahí con la boca abierta. Y no tiene ni la necesidad, ni sienten el instinto de levantar las manos, de abrir su boca, adorar a Dios, de expresarle con sus palabras al agradecimiento. No entiendo por qué hay gente en las iglesias que llega el tiempo de la oración, de la adoración, y se ponen a mirar a ver cómo están haciendo los otros hermanos. La oración nos permite centrarnos en Dios y experimentar su presencia de manera colectiva, hermano. Cuando tú y yo adoramos a Dios, estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo su poder y estamos reconociendo nuestra dependencia 100% de Él.
La Biblia nos exhorta a adorar a Dios con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hemos aprendido a adorar a Dios. Hemos aprendido a depender de Él. Hemos aprendido a que cuando levantamos nuestras manos no es señal de que la gente diga qué espiritualidad. No, estamos levantando nuestras manos en símbolo que necesitamos su amor, su misericordia, que dependemos de Él 100%. Otra disciplina es la generosidad y la mayordomía. La generosidad y la mayordomía, hermanos, son aspectos esenciales de la vida cristiana. La generosidad y la mayordomía son aspectos de qué? Esenciales de la vida cristiana. Segunda Corintios 9, 6, 7 se nos dice que debemos dar con generosidad y alegría. Cuando tú das, tienes que dar según qué? Tu necesidad, según lo que esperas. Dicen que no debemos con tristeza ni con alegría y con gozo. Con alegría y con gozo, ¿verdad? Triste también es. Entonces, 2 Corintios 1:7 se nos dice que debemos dar con generosidad y alegría. Pero la palabra también nos enseña a administrar fielmente lo que Dios nos ha confiado, a una disciplina que se refleja nuestra obediencia a Él. Entonces, debemos ser generosos y sembrar y dar a la iglesia lo que el Señor ha mandado. Pero debemos de tener mayordomía y saber que lo que el Señor nos dio no es simplemente para gastarlo y botarlo. Debemos tener mayordomía para administrarlo. Lo último que quiero, hermanos, recordarles es que necesitamos perseverar en la fe. La perseverancia espiritual es una disciplina que nos lleva a seguir a Dios, incluso en tiempos difíciles. En momentos de dificultad, la fe es la que nos conecta, la que nos permite seguir adelante, la que nos da fuerza para seguir adelante. Santiago 1, 3, 4 dice, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Hermanos, no bajemos los brazos. No bajemos los brazos porque este ciclo no ha terminado. Tú todavía estás viviendo el ciclo que el Señor ha permitido que tienes que vivir. Quiero darte una ilustración como un ejemplo de la perseverancia, de continuar, de terminar las cosas como deben ser, de terminar las cosas con excelencia como debe ser. Había un hombre que trabajaba en una compañía donde construían casas muy finas. Duró 20 años trabajando en esa compañía. Y él era el empleado estrella, era la mano derecha de la compañía. Y a los 20 años él le dice al dueño, llegó mi tiempo de retirarme, estoy cansado de trabajar, yo quiero dejar de saber que puedo trabajar 2 meses más y me retiro, ¿verdad? El dueño de la compañía fue una noticia dura porque era el empleado que prácticamente sabía hacer todo y manejaba la compañía con excelencia, un hombre responsable, un hombre en el cual va a confiar. El dueño de la compañía le dijo, solamente te pido un favor antes de que te vayas, solamente un solo favor te pido, que me construyas la última casa lo mejor que puedas hacer. Y este hombre dijo, pero no puedo construir la casa, son por lo menos 6 meses. Y yo estoy cansado, no quiero, no puedo. Mas, sin embargo, este hombre siguió bajo la autoridad del patrón y continuó y construyó la casita, y construyó la casa y colocó su mejor empeño, su mejor necesidad, su mejor trabajo la colocó. Sin pensar, escúcheme bien, sin pensar que esa casa iba a ser para él. Porque lo que el dueño de la compañía le pedía era que construyera la casa
que iba a ser para él. Por eso le dijo, espero que construya la última casa. Con esto quiero decir una cosa. Terminamos hasta el fin nuestro ciclo. No podemos abandonarlo ni soltar ya las riendas. Necesitamos seguir adelante, perseverar y terminar con excelencia lo que el Señor ha permitido que vivamos. Yo quiero preguntarte, ¿estás preparado para el siguiente ciclo? ¿O te falta aprender más para poder seguir adelante? ¿Tienes tiempo todavía? Si te falta aprender de lo que hemos hablado, perfectamente puedes llegar a tu casa hoy y humillarte al Señor y pedirle perdón y pedirle que te ayude a quitar de tu corazón el orgullo, la envidia, la prepotencia, la necedad, que te dé humildad, que te dé deseos de buscar su palabra, que te dé hambre y sed de ti, que no sigas ni comiences el nuevo ciclo que viene exactamente igual, porque si seguimos con el mismo trabajo, vamos a terminar con los mismos resultados. Pero si comenzamos un ciclo nuevo, haciendo cosas diferentes, vamos a terminarlo con diferentes resultados. Yo le doy gracias a Dios por esto que estamos viviendo con la iglesia, porque sabemos que todos tenemos un destino diferente, todos estamos marcados diferente. Pero yo quiero decir, hermanos, que no es un adiós, es un hasta luego. El Señor, en medio de sus detalles, créanme, hermano, que de pronto nos va a cruzar en el mismo camino a varios de nosotros. Y es cuando vamos a entender y a ver si verdaderamente hemos caminado en los ciclos de Dios o hemos caminado en la voluntad nuestra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias a Dios porque sabemos que tú estás presente, Señor Padre, que tú estás aquí con nosotros, Dios Señor. Solamente, Dios, te pedimos, Padre, que nos fortalezca, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, que tengamos contentamiento, Dios mío, Señor, y agradecimiento de los cielos, Señor Padre. Que esto que estamos viviendo y que vivimos, Señor, como congregación, como iglesia, como hermanos, Señor, sea un verdadero, Señor, despertar para nuestra vida, Señor. Sea una verdadera enseñanza de los cielos, Señor Padre. Que podamos mirar hacia atrás, Dios mío, Señor, y ver en este ciclo, Señor, que nos permitiste estar en este lugar, Señor, dónde estábamos cuando llegamos, dónde estamos ahora que empezamos a vivir, Señor. Padre, si no hemos podido, Señor Padre, con lo que tú quieres con nosotros, Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, a doblegar nuestro orgullo, Señor, a doblegar nuestra impaciencia, Señor, a doblegar nuestro ser, Señor, a morir nuestro ser, Dios mío, Señor, para seguir tus pasos, Señor. Padre, vinimos, Señor, a este mundo sin nada y sin nada nos iremos, Señor. Y por eso, Señor, estamos dispuestos, Dios, Señor, hoy, Señor, ante ti, Señor, decirte, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, a donde tú tengas, Señor, tu voluntad, Señor. No donde mi corazón sienta ni mi mente piense, Señor. Gracias a Dios porque sabemos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que hemos compartido este tiempo contigo, Señor, Señor, hemos recibido de una u otra manera, Señor, tu mensaje, Señor. Padre, que esa semilla, esas palabras que se sembraron en sus corazones, Dios mío, Señor, den fruto, Señor, Dios mío, Señor. Que no sea esa semilla que se sembró sobre la piedra, Señor, Padre. Y sea esa semilla, Señor, que no tuvo, Señor, profundidad, Señor. Sino que esa semilla, Señor, que se sembró, Señor, en tierra fértil, Señor, Señor. Y que este es el momento, Señor, de que comience a dar fruto, Señor. Dios y Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, Señor de los cielos, Señor. Y por favor, danos, Señor, fortaleza, Señor, los cielos, Señor, porque necesitamos, Señor. Y la alianza divina, Señor, para lo que estaba por delante de nuestro Señor. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.